Isabel Vélez, que además justamente estábamos platicando de que nos conocemos desde hace muchos años, luego les daremos detalles, pero por lo pronto, el gusto de verdad de saludarte y tenerte aquí. Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantada de hablar de este tema que creo es muy importante, tomar conciencia de lo importante, valga la redundancia, que es el papel de la gente que nos precedió en nuestra vida y que casi siempre la olvidamos. Es rarísimo, pero lo olvidamos. ¿Sabes qué? Ese es un punto importante. A veces tratamos de resolver nuestros problemas, nuestros temas, cuestiones emocionales, personales, físicas, desde nuestro momento o desde un pasado que recordamos. Pero en muchas ocasiones he escuchado, y confírmame esto, probablemente cosas que nosotros estamos viendo hoy o que sentimos hoy vienen pero desde un pasado que no recordamos. Sí, o sea, bueno, lo que pasa es esto. Nosotros genéticamente traemos una carga, entonces esa carga trae una información. Esa carga viene de nuestros ancestros, o sea, no viene de generación espontánea, no viene porque fue la casualidad, o sea, puede ser que, por ejemplo, un niño chiquito, sin haber conocido al abuelo, se para idéntico que el abuelo. O se pica la nariz igualito que la abuela, ¿no? Entonces, genéticamente nosotros traemos una carga y obviamente que hay una ciencia que se llama epigenética que se encarga del estudio de los cambios de los genes, pero fíjate qué interesante, o sea, ¿por qué o qué estudia? Cambio de genes, pero por emociones. Entonces yo puedo alterar mis genes, por ejemplo, una persona que fue víctima de violación, una persona que sufrió hambre, una persona que vivió en una guerra, se va a alterar un gen, se va a mutar y ese gen va a pasar hacia mi descendiente. ¿Quién lo va a agarrar? No sé. No sé quién lo va a agarrar, puede ser un hijo, puede ser un tío, puede ser un primo. Entonces ese gen va a pasar a la familia en alguien, ¿sí? Entonces, ay, qué raro, este niño es muy miedoso y oye, que un trueno y se asusta mucho, pero nunca le ha pasado nada. O sea, trae una información, una carga genética, información de ancestros. Oye, Luisa, aquí interesante porque seguramente esto y ahorita se ve identificado o le empieza a sonar familiar el que ha habido momentos en los que no puede explicarse ciertos comportamientos, ¿no? Así es. Entonces, ahí hablamos de cargas genéticas desde los ancestros, pero una vez que se identifica que algo no es de esta vida, o bueno, que algo no es de nosotros, sino que venimos cargando, ¿cómo podemos empezar a trabajar eso? ¿Cómo podemos identificarlo y trabajarlo, Luisa? Identificarlo es cuando no hay ninguna explicación lógica para que yo tenga ese determinado comportamiento, ¿ok? Eso es lo primero. ¿Por qué me da tanto miedo el agua? ¿Por qué no me puedo poner un collar que me apriete en el cuello? O sea, ese tipo de informaciones que no tienen una explicación lógica. No te estabas ahorcando con el cordón umbilical antes de nacer, nadie te ha colgado, o sea, no te ha pasado nada, entonces muy probablemente sea una información hacia atrás. En este momento estamos hablando de ancestros, que a alguno de mis ancestros le haya pasado algo, se muta el gen y yo agarro el gen y me lo apropio y se detona en un momento. ¿Cómo se puede trabajar eso, Luisa? ¿Cómo se puede trabajar? Primero se tiene que hacer conciencia, o sea, me tengo que dar cuenta de que es algo que está ocurriendo dentro de mí y que no tiene una explicación lógica. Y después hay muchas formas. Por ejemplo, yo imparto algo que se llama taller de limpieza cuántica transgeneracional, en donde estamos trabajando diferentes niveles de ancestros. Nosotros trabajamos 32 niveles hacia atrás. ¿Por qué? Porque en las 4 últimas generaciones es donde se va a venir a vertir toda la información que vienes cargando. O sea, en la primera generación que vive el evento, pues nada más se asustó y se mutó el gen. Luego, por ejemplo, son los abuelos, ¿no? Los bisabuelos. Y luego vienen los abuelos y entonces esos abuelos ya nada más lo traen en la mente. ¿Ok? O sea, Sí, claro. ¡ay, qué miedo! ¿Qué siento? Algo, ¿no? La tercera generación ya lo está experimentando de manera física, ya lo siente en su cuerpo, ya no nada más lo piensa. Y la cuarta, nada más déjame terminar esto que es importante. La cuarta se manifiesta ya somáticamente en enfermedad. Esa es una cosa importante. Creería yo, o a lo mejor de momento se me ha venido como que conforme pasaban y avanzaban las generaciones, a lo mejor se iba diluyendo, pero no, se va fortaleciendo. Se va fortaleciendo, ese es el problema. O sea, si te fijas, por ejemplo, los reyes sí tienen claro todo su árbol genealógico. De dónde venimos y quién
la bisabuela, la tatarabuela, es que venimos, es que este es Jorge quinto y décimo y no sé qué tantos números, pero nosotros, gente común y corriente, perdemos nuestro árbol genealógico atrás de nuestros abuelos. O sea, si ya te preguntamos de tus bisabuelos, ya no tienes ni idea, ni tus tatarabuelos ya no tienes ni idea quiénes son. Entonces, esa información que está aquí flotando en nuestro cuerpo se vuelve inexplicable, cuando en realidad viene de un lugar. O sea, vuelve a lo mismo, no es generación espontánea, no es de que, ay, ya lo agarré y ya, ¿no? O sea, y si yo vivo una emoción muy fuerte, que altere mi gen, yo tengo la posibilidad de heredarlo a alguien. A ver, es importante esto, y ahí en casa, señores, poner atención. A ver, probablemente en una entrevista que estamos haciendo ahorita no vamos a poder desglosar todas las maneras en cómo usted puede empezar a trabajar esto. Pero sí es importante hacer esta conciencia de que existe esta influencia y esta conexión con nuestros ancestros, para que entonces nos podamos acercar a especialistas, para que nos guíen a través de estas prácticas, estos talleres, pero entender que sí es algo que se puede trabajar y sí es algo que se puede desglosar y lo puedes desprogramar, o cómo se puede Exactamente, vamos a decir, se habla de una desprogramación. O sea, por ejemplo, haz de cuenta, hay una persona que es un médico, ¿ok? Y en toda su familia todos han sido médicos. Entonces, generación tras generación tras generación, todos han sido médicos, pero resulta que tu hijo, por poner un ejemplo, no gana dinero. Y se va muy preocupado con los casos y todo angustiado y no duerme. Ok, para ahí estamos hablando de una carga transgeneracional. ¿Ok? Entonces, estoy reparando algo dentro de mi árbol. Eso estoy haciendo, claro, porque todos hemos sido doctores y hemos sido doctores por algo. Alguien a lo mejor se enfermó, murió y nadie lo pudo salvar. Entonces fue tan traumático que entonces alguien dijo, pues yo tengo que aprender medicina para salvar a alguien de mi familia, y lo vas heredando. Entonces, cuando tú tomas conciencia de esto, cuando tú te das cuenta de lo que está pasando, entonces primero es darse cuenta y luego hacer un trabajo de agradecimiento, de desprendimiento, de tomar lo bueno. O sea, de decir, ok, todos ustedes han sido grandes médicos, muchas gracias, yo ya tengo todas sus habilidades y todas sus fortalezas dentro de mí, pero tampoco quiero esto por estar reparando, por estar salvando, y es cuando yo gano dinero y empiezo a reparar. Es muy complejo el tema, es muy largo, pero sí se puede. Sí se puede, y para eso hay especialistas, y de verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas abierto la mente y la posibilidad a hacer un trabajo como este. Y ahora sí, después de este tema tan interesante, ¿qué creen que sigue? Señora, señor, sabrosón, y del otro lado del estudio ya están listos. Qué rico nos van a preparar hoy, chicos. Cuéntanos.